Un joven de 22 años fue detenido. En las próximas horas será imputado por el crimen de María Pía Persia, ocurrido en la sexta sección durante el fin de semana. Hay pruebas contundentes contra este individuo que ejercía la función de albañil en el lugar. Vanina. Sí, era uno de los 3 albañiles. No lo había contratado Pía Persia de manera directa, sino que lo había subcontratado uno de los albañiles de confianza que la arquitecta estaba empleando desde hacía ya varios tiempo, no solo en esa remodelación de su casa, sino que también había trabajado con ellos en otras obras distintas, diferentes, recordando que ella era arquitecta y artista plástica. Pero sí lo confirmó la justicia en cuestión de horas nada más, que no se trató de un suicidio. Pía Persia fue asesinada. La justicia detuvo a este joven de 22 años. En las próximas 48 horas va a ser imputado por el femicidio de esta mujer, y entre las pruebas fundamentales que vos estabas mencionando se encuentra la de los rastros genéticos que aparecieron en el pedazo de tela que habría utilizado el autor del crimen para darle muerte por asfixia a Pía Persia. Esos rastros genéticos coinciden con el ADN de esta persona que se encuentra detenida desde anoche. Ya tenemos un resultado, un match positivo nuevamente, que vincula a una persona como autor material de la muerte de María Pía. Una persona que también estaba haciendo trabajos de albañilería en la vivienda y que venía con uno de ellos que lo había contratado para trabajar. Cuando se hace el relevamiento en la escena del crimen, es importante destacar que no había desorden. Es una casa que se estaba remodelando, pero no se encontró ningún desorden. Es más, se encontraron también todos los elementos de valor, como dólares, como dinero, joyas. Es decir, que en principio se podría descartar lo que es el robo. Pero se detecta el lugar donde estaba ese celular e inmediatamente, con la autorización de la justicia, se procede al allanamiento en el departamento de La Cera y se detiene a esta persona. Utilizó un elemento, una tela, lamentablemente produce una asfixia de la persona, y bueno, de ahí donde se encuentran los restos, y el match en este momento nos dio positivo. Vamos a compartir las imágenes de la cámara de seguridad de la zona. Joaquín B. González es la calle de la sexta sección y alcanzó a tomar el registro de un individuo. Fíjate la hora, viernes a la mañana. Saquemos el videograph, por favor, así podemos comprobar. Ahí está, pantalla completa, lo que nos relata Vanina. Para que ustedes puedan apreciar la secuencia, es muy breve. Ese es el individuo, hemos ralentizado la imagen y en ese preciso momento está ingresando a la vivienda. ¿Esto en qué horario se da, Vanina? Pasadas las 8 de la mañana. Es decir, nótese, llovía, muy poco movimiento en las calles, una jornada extremadamente fría, hay oscuridad porque se observa con claridad la incidencia de las luces en las fachadas de los domicilios. Nadie había dicho que había pasado por el domicilio ingresando a él, sino simplemente quien dio aviso al 911 cuando se encuentra con el cadáver de Pía Persia. Y no era un horario en el que los albañiles estaban trabajando. De hecho, este joven de 22 años no tenía de forma directa la llave de la vivienda. Quienes sí tenían la llave fueron los otros 2 albañiles, que en un primer momento fueron demorados y rápidamente descartados de la investigación. ¿Cómo se ha... A ver, reformulo mi pregunta. ¿Se ha determinado cómo ingresó este tipo de 22 años a la vivienda? Sin forzar la cerradura, con una llave. Una llave que probablemente le haya sido sustraída a los albañiles que sí la tenían, o haya realizado una copia. A María Pía directamente. O a María Pía directamente, que se la haya quitado. La otra pregunta que te debo formular a esta hora. ¿Está imputado? No. No ha sido imputado aún.
No, el fiscal Carlos Torres, el fiscal de homicidio que instruye en esta causa, tiene 48 horas a partir de la detención de este individuo para imputarlo. Se está tomando todo el tiempo necesario para corroborar cuál es la carátula completa que le cabe. Si bien la imputación va a ser la de femicidio, lo confirmaron en conferencia de prensa esta tarde, hay que analizar si falta algún otro elemento en la vivienda. Y para esto es necesario el testimonio de familiares y de amigos, ya que Pía Persia vivía sola. En ese caso se ampliaría la carátula y también sería homicidio criminis causa. Te hago una consulta. ¿Este individuo de 22 años tenía alguna sentencia previa o algún antecedente relacionado con robos, engaños, resistencia a la autoridad, etcétera? Acompáñame por acá. Vamos a repasar ese dato que vos me estás preguntando y otros también vinculados a este caso. Fue cometido el crimen entre las 8:12 y las 9:20 de la mañana, que es el horario en que figura que las cámaras de seguridad registran la salida de este individuo de esa casa. Y acá tenés algunas características de quién sería el autor material. Era uno de los 3 albañiles, tiene 22 años y los antecedentes, tal cual me preguntaba Fernando, tiene uno en particular por encubrimiento. Es el único que hasta el momento se ha podido comprobar, la única causa. Seguimos avanzando para que te fijes en dónde lo detuvieron, en su domicilio del departamento de Las Heras, a través de la geolocalización de un celular que él se llevó de esa casa. ¿Es el celular de María Pía? Es el celular de María Pía, aparentemente uno de los que tenía, porque había uno que lo utilizaba de forma laboral y otro personal. Y otro de manera personal. La pregunta es sobre el móvil. ¿Se ha determinado si fue con intención de robo, si tenía intenciones de algún abuso? Seguramente va a ser imputado de femicidio, vos lo mencionabas recién, pero en la vivienda se encontraron valores en pesos y en dólares, como así también otros elementos de valor que en apariencia quien ingresó y le dio muerte a María Pía no sustrajo. La verdad que no, pero hay que analizar un detalle en particular. Lo que está intentando determinar el fiscal, más allá de si faltan o no faltan elementos, es si estuvo la intención de cometer un robo. Quizá estuvo la intención y no llegó o no dio con el lugar en donde estaban escondidos los dólares y quizá por eso no se los terminó llevando. O algo pasó que interrumpió a él cometer el delito completo. Todo eso es materia de investigación. Ahora vas a escuchar parte de lo que comentaba el fiscal de la causa, porque mientras el ministro de Seguridad descarta de lleno que no se trató de un homicidio en ocasión de robo, el fiscal asegura que a esta altura de los acontecimientos no hay que descartar ninguna hipótesis. Hay un anticipo de necropsia que es lo que nos permite afirmar que hay una muerte por asfixia. Hay unas lesiones en el cuerpo, pero ya cuando tengamos el informe final de la autopsia vamos a tener claramente cuáles fueron todas las lesiones que la víctima presentó. Todavía estamos tratando de establecer qué elementos habían dentro de la vivienda y qué elementos son los que podrían estar faltando. ¿No se descarta robo, doctor? No podemos descartar nada. En principio estaría denunciado el faltante de un teléfono. Tenemos que esperar a hacer un análisis más exhaustivo de la cámara de seguridad, pero en principio habría entrado por la puerta principal.